Estamos aquí de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13 en Santa Juanita. Vayamos primera sección, nuestros pastores Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Habemos un grupo de hermanos aquí que estamos para recibirles con mucho amor. Mi nombre es Lourdes Lugo y hoy vamos a estar en el estudio del regreso de un hijo pródigo. Vamos a hacer una oración para comenzar. Pastora, si nos puede llevar en oración. Amante Padre Celestial. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Mañana de bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque dice tu palabra que son nuevas cada mañana. Padre, gracias porque cada día nos das una oportunidad para servirte mejor. Mira, Padre Celestial, en este momento vamos a dar comienzo a la escuela bíblica. Vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Usa a la pastora Lourdes con poder, Señor amado. Padre, que tenga fluidez, Señor amado. Que tu Espíritu Santo la use con poder. Mira a nosotros como oyentes, Señor amado, aquí en la iglesia y los que puedan estar escuchando allá en internet. Dale, Señor amado, entendimiento de tu palabra y que se les quede grabada en su mente y en su corazón para no pecar contra ti, Señor, y para ponerla en práctica, para compartirla, Señor, con aquellos que la necesiten. Glorifícate, Señor, en este día, Señor amado, te lo ponemos en tus manos porque no conocemos qué afán traerá. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, trae con bien a aquellos que todavía no han llegado, Señor. Y glorifícate, Señor, en lo que hayas de hacer en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso es el Señor. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Vamos a estar entonces en el libro de Lucas 15. Vamos a estar del 11 al 32. Y vamos a estar llevando varios pasajes, ¿verdad?, a través de la Biblia, según el estudio. La lección 19, el regreso de un hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32. Verdad central: la voluntad de Dios es que las personas que están perdidas se reconcilien con Él. Versículo clave, Lucas 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya. La palabra del hijo pródigo es una de las más conocidas, ¿verdad? En el libro de Lucas, las tres parábolas del capítulo 15 pues son muy conocidas porque son una oveja que se perdió, un dinero que encontraron, ¿verdad?, y el hijo pródigo que regresó a su casa. Muchos jóvenes esperan anhelando, ¿verdad?, el momento en que puedan salir de sus casas y puedan hacerse independientes, ¿verdad? La mayoría desea independizarse, todos deseamos en algún momento independizarnos de nuestros padres, ¿verdad? Y entonces vamos a ver en esta parábola cómo este hijo lamentablemente lo hizo pues bruscamente, no lo hizo en la manera en que debió haber pasado. Jesús salva a todos los que están dispuestos a seguirlo con fe, ¿verdad? La salvación es por la fe en Jesús, aleluya. Pero esto molestó a los que criticaban su apertura a los pecadores. Para ilustrar el gozo de Dios sobre todos los que se vuelven a Él y para confrontar a los líderes con sus propias ideas erradas respecto a quien ama a Dios, Jesús refirió tres palabras, como hablamos anteriormente. Sabemos, ¿verdad?, que los fariseos siempre buscaban estar juzgando al Señor, y el Señor les hablaba en parábola para que ellos pudieran entender quizás lo que Él estaba haciendo, porque lo juzgaban porque Él se mezclaba con los pecadores.
Y entonces en estas tres parábolas pues podemos ver un poco, pero hoy vamos a estar estudiando la del hijo pródigo. Amén. Vamos a estar leyendo una vida desarrolladora, riquezas desperdiciadas en Lucas 15, 11 al 13. Ese lo voy a estar leyendo yo. Lucas 15, 11 al 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo un hombre, hablando Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En esta parábola vemos del hijo pródigo, vemos 2 hijos. Era el menor, que le pidió toda la parte de la herencia, y su padre pues se la dio, ¿verdad? Vamos a estar leyendo Deuteronomio 21, 17 para poder explicarles entonces por qué se repartió, porque el padre repartió, ¿verdad? Porque era una costumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 21, 17, Deuteronomio. Dice así la palabra del Señor. Entonces todos los hombres de su ciudad aprenderán y morirán así, quitarás el mal en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. 21, 17. Deuteronomio 21, 17. 21, 17, 21. No, Capítulo 21. sí. Versículo 27. 21. Ok, no importa, es el 21, 17. Deuteronomio. Mas el hijo de la aborrecida sí, léelo. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo en el derecho de la primogenitura. Amén, amén. ¿Verdad? Aquí, si leemos un poquito más arriba, en el 16 dice: en el día que hicieron heredad de sus hijos, lo que vivieron, no podrán. En el día que hicieron heredad a sus hijos, lo que tuvieron lo pondrá por el derecho del primogénito, al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el unigénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. ¿Verdad? Esto eran unas leyes que ya ellos estaban establecidos, y aquí, aunque el hijo menor no era el primogénito, pero podemos ver más adelante cómo en el amor, ¿verdad?, del padre, él repartió, el hijo pidió y él le repartió, ¿verdad?, su herencia. Podemos ver, ¿verdad?, como dijimos al principio, que no fue para bien, ¿verdad?, porque unos días después, en el verso 13, dice que unos días después se fue a un lugar alejado y apartado. Allí gastó todo viviendo perdidamente, ¿verdad? Esta palabra de apartado la podemos ver como, si lo miramos espiritualmente, apartado no solamente de su padre, sino apartado de Dios, al lugar donde fue. Aleluya. Ese es el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Ve? Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Quiere decir que con su padre él estaba viviendo bien, ¿verdad? Pero él tomó esa decisión. Amén. Ahora vamos a ver pobreza física y espiritual. Vamos a estar entonces leyendo en Lucas 15, 14
al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen cerdos. Aleluya, santo. Habiéndolo tenido todo, ¿verdad? Fue a esa tierra, gastó su dinero y entonces ahora tenía que buscar cómo sobrevivir. Y llegó a un sitio donde un campesino le dio trabajo apacentando ciervos, ¿verdad? Cerdos, perdón. Se ve la falta de previsión, ¿verdad? Y de preparación de su futuro que él tenía, porque habiendo cogido todo ese dinero, en vez de haber hecho como un plan de vida, ¿verdad? Lo que hizo fue derrocharlo. ¿Por qué? Si lo podemos asociar, ¿verdad? A nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces pues lo tenemos todo y estoy hablando específicamente, ¿verdad? Si hay alguno que nos está oyendo que no conoce al Señor como su Salvador, en la vida en Cristo todo es bendición, todo es abundancia, no importando lo que veamos alrededor, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo, porque la fe y el deseo de servirle al Señor y de estar primeramente gozosos ante el Señor, pues no vemos las circunstancias, pero en el Señor todo es agradable. ¿Por qué? Porque la actitud y la forma de nosotros ver las cosas es diferente. Este muchacho, teniéndolo todo, decidió pedir su herencia y salir, ¿verdad?, de su casa, creyendo que iba a tener, ¿verdad?, el dinero le iba a durar para siempre y iba a tener una vida más, quizás más alegre de lo que él pensaba que vivía en su casa, ¿verdad? Y muchos jóvenes en estos días así mismo piensan, quieren salir de la casa y quieren independizarse porque entienden que fuera de su casa pues van a estar mejor, y realmente pues muchos de ellos lo logran porque han preparado su futuro y tienen unas metas, pero muchos tienen que volver otra vez a la casa. Aleluya. En ese lugar donde él estaba vino hambre. El joven comenzó a tener necesidades. Como no había hecho un plan de vida para su futuro, consiguió trabajo bregando, ¿verdad?, con los cerdos. Al tener hambre, ¿yo leí la palabra? Sí, yo la leí. Tenía hambre y deseaba la comida de los cerdos, ¿verdad? Ese es el versículo 16, yo creo que ese no lo leí, perdonen. Y deseó llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí, el 17, y dijo: ¿cuántos jornaderos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aleluya. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese era el plan que él tenía, ¿verdad? Regresar a su casa, llegar a su casa y pedirle al papá no que lo atendiera como un hijo, sino él se sentía inmerecedor, ¿verdad?, de volver a reclamar lo que, pues, su puesto como hijo, y dijo: yo voy a regresar y voy a trabajar para mi padre, porque los que trabajaban con su padre estaban viviendo mejor que él mismo. ¿Qué pasa? Que a él le tocó trabajar, el único trabajo que consiguió fue apacentando a los cerdos. Y podemos ver en Levítico 11, de 7 al 8, si nuestra hermana Olga nos lee, que era algo inmundo, ¿verdad?, para los judíos. Gloria a Dios, aleluya. También el cerdo, porque tiene pezuña y es hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por el mundo. Amén, aleluya.
¿verdad? Vemos aquí que una tradición, ¿verdad? O una costumbre de ellos era que no podían ni siquiera tocar a los cerdos. Y a él le tocó hacer eso, ¿verdad? A veces hay que llegar, ¿verdad?, bastante al fondo para podernos darnos cuenta, ¿verdad?, a veces de los errores que cometemos cuando le damos la espalda al Señor. Porque aquí él no solamente, como dijo, pequé contra el cielo y contra ti, o sea, que, planificando lo que le iba a decir a su papá. Porque no solamente había fallado el papá, sino que le había fallado al Señor. Ahora vamos a estar leyendo, ya lo leí, del 17 al 19. Lucas 17 al 19. El regreso y el gozo, ¿verdad?, del hijo al regresar a su casa. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo este muchacho al reflexionar dice que pensó que los trabajadores de su papá comían mejor que él, ¿verdad?, porque él trabajaba, él había visto cómo se trabajaba en casa de su papá, en el campo. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo es quien convence al perdido de su responsabilidad, ¿verdad?, del que se ha apartado, de volver a los pies de Cristo, viendo lo que tenía antes y lo que está viviendo ahora. Él decide volver a su casa arrepentido, pidiendo perdón a su padre, ¿verdad?, y a Dios por su mala decisión, porque había sido una mala decisión, porque no solo huía de la casa de su padre, sino estaba huyendo también del Señor. Vamos a leer ahora Jonás 1:6, Teresita. Perdona, Jonás 1:6. Empiezo desde el 1. No, Jonás, capítulo 1, texto 6. Okay. Y el patrón de las naves se te acercó y les dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sigo? No, hay 6 nada más. Amén. Aquí, ¿verdad?, como podemos ver como el Señor se mueve en compasión, ¿verdad? Y Él está pidiendo, aquí esta es la historia de Jonás. Nuestra hermana Maribel ha estado en nuestra página leyendo el libro de Jonás, ¿verdad? Ya lo leyó, ya lo terminó. Amén, aleluya. Y podemos ver en esa historia, ¿verdad?, como Jonás trató de huir de lo que Dios le había dicho que hiciera, pero más sin embargo tuvo, ¿verdad?, que hacerlo, ¿verdad? Porque siempre cuando conocemos al Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados, pertenecemos al Señor. Y no importa dónde vayamos y donde estemos, siempre nosotros tenemos que volver a nuestro Creador. Amén. Así que vamos ahora a estar leyendo ahí mismo en Jonás 1, 9 al 10, Maribel. Y a él les respondió: soy heredero, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Amén. Como habíamos estado diciendo, ¿verdad?, no solamente este hijo menor estaba huyendo de su padre, estaba huyendo de la presencia del Señor. Aleluya. Santo. Ahora vamos a estar leyendo en Lucas 15, del 20 al 24. Un padre perdonador y amoroso. Santo. Aleluya. Dice:
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya, santo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Aleluya, gloria a Dios. Al verlo el padre fue movido a misericordia. La descripción de Jesús de la reacción del padre por el regreso del hijo enseña varias verdades importantes. Una, Dios tiene compasión por los perdidos debido a la triste condición en que se encuentran. Dos, el amor de Dios por ellos es tan grande que nunca deja de entristecerse por ellos ni de esperar su regreso. Aleluya. El 3, cuando un pecador sinceramente se vuelve a Dios, Dios está dispuesto a recibirlo con perdón, amor, compasión, gracia y todos los derechos de un hijo. Los beneficios de la muerte de Cristo, la influencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios están en la disposición de los que buscan a Dios. No se puede medir el gozo de Dios por el retorno de un pecador. Aleluya. Podemos ver porque este padre se movió a misericordia, ¿verdad? Vemos el significado de este padre, como es el Señor cuando un pecador vuelve a los pies de Cristo, o cuando un pecador se convence del pecado, se arrepiente y vuelve a los pies del Señor. Aleluya. Dios tiene compasión del perdido. El amor de Dios es tan grande que nunca deja de recibirlo. Nunca dejamos de recibir ese amor que nos ha dado el Señor. Nunca. El padre había esperado el regreso del hijo y por fin su anhelo se había cumplido. El padre nunca dejó de esperar a su hijo. El hijo se fue, pero su padre siempre confió y creía en el Señor que iba a regresar. El padre respondió con compasión. En vez de sermonear a su hijo indigente sobre sus errores morales y financieros, porque cometió errores al gastar el dinero y moralmente también en su comportamiento. Sin embargo, el padre corrió a él y lo recibió con los brazos abiertos. Así mismo hace nuestro Señor, ¿verdad? Cuando volvemos a los pies de Él y cuando un pecador se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo. En vez de endurecer su corazón hacia su hijo, que insistió en dejar la casa paternal, su corazón estaba lleno de amor, que había anhelado su regreso. Yo me imagino a este padre, mientras su hijo estuvo fuera, ¿verdad? Todos los que somos padres sabemos que mientras nuestros hijos están lejos de nosotros, nosotros estamos 24/7 pensando en ellos, ¿verdad? En cómo estarán y tratando de tener esa comunicación con nuestros hijos. Así estaba ese padre. Lo único que el hijo se había ido y no sabían dónde estaba. El vivo detalle que usó Jesús representa la manera en que Dios trata a quienes vienen al arrepentimiento. El padre que a pesar de la ofensa corre, abraza y besa a su hijo descarriado es una imagen de la total bienvenida y aceptación. Fíjese que él ni le sermoneó, él ni le preguntó de dónde venía, ni cómo había estado, ni nada. Se movió en compasión y en amor a recibir a su hijo. Nótese que en Lucas 15 comienza con los líderes religiosos quejándose de que Jesús daba la bienvenida y comía con los pecadores, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, una comparación de cómo señalaban siempre al Señor porque siempre estaba con los pecadores, ¿verdad? Pero es que no te tienen necesidad los que están sanos, sino los que están enfermos. Amén. La actitud de Dios hacia los perdidos contrasta marcadamente con la hipocresía de estas personas
que se contentaban con ignorar y rechazar a aquellos que consideraban inferiores a ellos. Porque nunca podemos ver a nadie por debajo de nosotros, ¿verdad? Es una de las primeras enseñanzas y uno de los mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No podemos ver a nadie por debajo de nosotros. Siempre tenemos que tratar de tener esa actitud como Jesús, de poder ayudar a todo el necesitado. La palabra continúa con el padre interrumpiendo el discurso que señala el hijo, ¿verdad? Cuando el hijo empieza a hablarle, el padre lo interrumpe y lo abraza. Antes que ni siquiera pedir lo que recibiera como un sirviente, el padre hizo que el hijo lo esperaba. O sea, antes de que el hijo le dijera: mira, yo vengo arrepentido y voy a trabajar para ti, lo único que quiero es que me permitas estar aquí, ¿verdad? Más o menos parafraseando lo que el hijo, era el pensamiento del hijo. El padre lo interrumpió y en lugar de eso lo que hizo fue pedirle a los sirvientes que le trajeran al hijo una túnica, que le trajeran un anillo, un calzado, que le trajera y lo vistiera y que buscaran el becerro para celebrar que su hijo había llegado, ¿verdad? Podemos ver aquí que la túnica era apropiada para un invitado de honor, o sea, lo estaban tratando como un invitado de honor. El anillo era un signo de riqueza. Y el calzado era, pues, viendo la condición de cómo venía, ¿verdad? Con su calzado ya como gastado, pues el padre pidió que lo pusieran bonito, ¿verdad? Para celebrar la fiesta. Aleluya. El padre no escatimó en ningún gasto en celebración, ordenó que mataran el becerro engordado para el festejo, el animal que se mantenía siempre listo para una ocasión especial, porque para el padre esa era una ocasión especial. Había regresado su hijo perdido. El motivo de la celebración era sencillo: un hijo tenía muerto, había regresado a la vida. Aquí vemos que muerto es, ¿verdad? Espiritualmente muerto, y había regresado a la vida, o sea, había regresado a donde pertenecía, a los brazos de su padre. Perdido para quienes lo amaban, ahora había hallado. Esta es una terminología: muerto y vivo se refiere a otra parte de la Biblia en la referencia entre una condición pecaminosa y la salvación. Vamos a estar leyendo entonces Efesios 2 del 1 al 5, la pastora. Salvo por gracia. Aleluya. Efesios 2 del 1 Al 5. al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, aleluya. Santo, poderoso es el Señor, ¿verdad? Vemos aquí la compasión, la misericordia de Dios con el perdido, porque había un hijo que estaba muerto espiritualmente, ¿verdad? Y el padre, al recibirlo, tomó vida. Lo recibieron con festejo, ¿verdad? Cocinaron el mejor becerro, que dice aquí que era para las ocasiones especiales. Así que para ese padre era una ocasión especial, como cuando cualquiera viene a los pies de Cristo para el Señor. Dice que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Aleluya. Ahora vamos a estar leyendo 2 de Pedro 3:9. Isaías. Espera que te lleven el micrófono.
Recordándole que estamos en la iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13, en Santa Juanita, primera sección. Nuestro pastor Jorge Ortiz, nuestra pastora Wanda Meléndez. El Señor nos retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda, que todos vuelvan al arrepentimiento y que todos sean arrepentidos. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de las personas que no conocen al Señor, pero también en esta parábola estamos viendo a uno que sí tenía todos los beneficios y se apartó, ¿verdad? Estamos comparando el hijo pródigo con una persona que se aparta del camino del Señor. En la parte 3, el espíritu de celos es reprendido. Vamos a estar leyendo Lucas 15, del 25 al 30. Lucas 15, del 25 al 30, dice la palabra. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Aleluya, santo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Aleluya. Aquí podemos ver, ¿verdad?, los celos de este hermano. Espíritu de celo, ¿verdad? Tenemos que reprender ese espíritu de celo, negándose a celebrar la venida de su hermano. Su hijo mayor, que no es mencionado hasta ahora, desde el principio, no es mencionado hasta ahora, ¿verdad? Cuando llega a la casa y encuentra que hay una celebración, y cuando pregunta al siervo, ¿verdad?, ¿qué está pasando? Y le dicen que están celebrando la llegada de su hermano, en vez de alegrarse como hizo su padre, se enojó. Esto es representativo, ¿verdad?, de cuando viene alguien a los pies de Cristo y lo reciben con mucho gozo, y los pastores le dan la bienvenida y lo discipulan y lo ayudan a levantarse, y los demás hermanos que llevan más tiempo, pues muchas veces, ¿verdad?, sienten celo de lo que está pasando, porque no están viendo que la misericordia de Dios, como dije anteriormente, hay fiesta en el cielo cada vez que alguien se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo. Y como pudimos ver, todos, Dios espera que todos vuelvan al arrepentimiento, que todos vengan a los pies de Cristo. Y nosotros, como imitadores de Jesús, ¿verdad?, también tenemos que alegrarnos y gozarnos cada vez que alguien viene a los pies de Cristo. Su hijo mayor, al llegar, que vio que había ese... ¿Vas a decir algo? Sí, pero termina la oración. Ok. Su hijo mayor vio que había este party, ¿verdad?, que había música, que estaba todo el mundo festejando, pues tuvo celos. Pero vamos a darle la parte, la hermana Noelia nos va a decir algo, y después vamos a estar comentando acerca de Samuel 2:6. Que esa parte también del hermano también se puede comparar cuando alguien llega nuevo, ¿verdad?, que es el hijo que regresó, y el padre le tira esta fiesta con lo mejor que tenía, y pues él se la estaba gozando, básicamente. Él estaba en la fiesta y el hermano llega y, lo que acabamos de decir. También suele pasar, ¿sabes?, también es una comparación con estos cristianos que
llegan al Evangelio y empiezan a gozar de todas las promesas del Señor, pero estos cristianos que han trabajado arduamente en la obra, pero no se han dado el tiempo de saber, mira, esto te pertenece porque el Padre se lo dijo al Hijo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Asimismo, nosotros como hijos, todo lo que el Señor le dio a Jesucristo es de la iglesia, porque Jesucristo se lo dio a la iglesia cuando le dijo, toda potestad me es dada, por tanto, id. Y también la palabra dice que somos coherederos con Cristo de todas estas promesas. Entonces, el Padre le está diciendo al hijo mayor, el que tiene celos, ¿por qué estás molesto de que tu hermano está gozando de lo que ya es tuyo, pero que tú no te has dedicado o no has aprovechado? Porque todo es tuyo. Entonces era esa ignorancia del hermano, y también es esa ignorancia que a veces hay en la iglesia de qué nos pertenece, y vemos a algún hermano nuevo que llega con esta hambre de saber del Señor y empieza a tener todas estas bendiciones y todas estas victorias, y nosotros estamos aquí como que, pero Dios, ven acá, yo llevo tanto tiempo en el Evangelio y a Él tú le das las cosas, ¿y yo qué? Y el Señor está diciendo, lee mi palabra, ya te pertenece. Lo que tienes que hacer es decir, pues vamos a hacer una fiesta, llevándolo pues, a... Lo que tienes que hacer es tomar lo que te pertenece. Y es una comparación también a eso. No solamente es el celo de cuando alguien llega, es el celo de cuando alguien llega y empieza a gozar de los beneficios que ya tiene, y esta persona que lleva tiempo en el Evangelio no ha gozado de esos beneficios porque no sabe que los tiene. Sabemos, ¿verdad?, que todo el que viene al Señor por primera vez dicen que tiene el gozo, ¿verdad? El primer amor, exacto. Nosotros vamos, lo que dice nuestra hermana Noelia es cierto, lo vamos a ver ahora en el 31 y 32, versículo 31 y 32. Antes vamos a ver cómo era el gozo en el Viejo Testamento, cuando las personas pues estaban alegres y estaban recibiendo o estaban aceptando algo del Señor. Lo podemos ver, no lo vamos a leer el Éxodo, y Samuel se lo voy más o menos como a parafrasear por el tiempo. Samuel en 2 de Samuel 6, David danzaba y dio fiesta cuando recibieron el arca de Jehová, ¿verdad? Había gozo porque habían recibido algo, había llegado algo a ellos. En Éxodo 15, que lo va a leer René, el hermano René, Éxodo 15 del 19 al 21. Vamos a ver otra forma en que celebró el pueblo. Fíjense que esos son, estamos leyendo Viejo Testamento casi todo, o sea, no podemos concentrarnos en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, que sí es el pacto, pero también tenemos que ir al Viejo Testamento para nosotros entender ciertas cosas en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver en Éxodo, si el hermano René no... Ahora. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María le respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén, aleluya, santo. ¿Verdad? Aquí podemos ver como María, la hermana de Aarón, se gozó y empezó a cantar y a danzar, y todas las demás le siguieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían recibido victoria. Amén, aleluya. Ese es el gozo, ¿verdad? Ese mismo gozo es el que debemos de tener cuando alguien viene a los pies de Cristo, gozarnos en Él, en lo que el Señor hizo en esa persona, porque toda la gloria, ¿verdad?, es siempre para Dios. Ahora vamos a estar leyendo el 31 y 32, y vamos a estar entonces comentando un poco más acerca del comentario que nos dio nuestra hermana Noelia, acerca de lo que...
yo siempre he dicho y he oído en las predicaciones, si el Señor tiene un propósito, si usted que es el escogido no lo hace, el Señor va a buscar a otra persona que lo va a hacer. Por eso nosotros tenemos que recibir, siempre decir, mira esto, sí, heme aquí, siempre, porque si usted no lo hace, el Señor lo va a hacer porque hay un propósito que se tiene que ser cumplido. Amén. Entonces, pues por eso nosotros tenemos que recibir, ¿verdad?, con gozo a ese que es recién convertido, porque entonces tenemos alguien más para trabajar unido y llevar el evangelio, ¿verdad? Así que en el ámbito de no tener esos celos, ¿verdad?, y aceptar que hay un gozo, hay uno más en la casa del Señor, o hay uno más en la familia de Cristo, amén. Y en la misma forma, pues lo que nos comentó nuestra hermana Noelia, pues nosotros tenemos que recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros, porque nos pertenece. Por medio de Cristo somos coherederos, ¿verdad?, de todo eso. Vamos entonces al gran amor del Padre, que sería Lucas 31 y 32, y en esta terminamos. Vamos a la Biblia y dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Fíjese que el padre le habla al hijo mayor como él le habló acerca de su hijo, como respectivamente dice: mi hermano viene, y el padre le dice: porque tu hermano, tú sabes, le quiso entender a ese a quien tú rechazas quizá o te enoja, es el que ha venido, y está vivo, está aquí con nosotros, vamos a gozarnos, amén. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que el Padre contesta siempre con amor, pero corrigiendo. Así es nuestro Padre, nos contesta con amor. Cuando venimos a los pies de Cristo, no podemos esperar que el Señor nos venga a pasar la mano, ¿verdad?, porque nosotros tenemos unas responsabilidades con el Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos unas responsabilidades, y nosotros tenemos que llevar a cabo todo eso que el Señor tiene para nosotros, como dije anteriormente, no por nosotros, porque hay un propósito de Dios que tiene que ser cumplido, y quizás nosotros somos el instrumento que el Señor va a usar para ese propósito. Acuérdense que nosotros siempre tenemos que estar preparados para la gran comisión, ir y predicar el evangelio, amén. Él hacía fiesta, el padre hizo fiesta porque pues espiritualmente había un hijo que había muerto, ¿verdad?, y había vuelto al mundo, estaba perdido y regresó. Aleluya. Ahora vamos a estar leyendo, no dejé a nadie sin leer, ¿verdad? ¿Todos leyeron? Sí. Ahora vamos a estar leyendo Lucas 15, 7. Y con esto vamos a terminar la clase, dándole gracias al Señor, ¿verdad?, por este tiempo. La gloria es de Dios, y exhortando a todo el que está oyendo, ¿verdad?, que, como dije anteriormente, no hay nada mejor que servir al Señor, estar a los pies de Cristo. En Lucas 15, 7 dice: Os digo que así haré más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, una de las parábolas, la primera, se trataba acerca de esa oveja perdida, ¿verdad? Y recordemos que siempre el Señor tiene gozo y alegría en el cielo, y fiesta cuando uno se arrepiente, y el deber de nosotros es buscarlo, salir y buscarlo, buscar esas personas que están perdidas. Cuando nosotros no podemos llegar, la palabra dice que oremos para que vayan obreros a la miel, o sea, para que vayan otras personas a alcanzar esa vida. Pero cuando está al alcance de nosotros, nos toca a nosotros. Y en este nuevo año nos debemos de dar la tarea, ¿verdad?, de tratar de alcanzar a esas personas perdidas. Primeramente nuestros familiares, porque todos tenemos familiares que no les sirven al Señor, ¿verdad? Y tenemos que comenzar por ahí. Y la mejor manera de dar testimonio, ¿verdad?, es
la vida de uno. Llevar a esas personas, nuestra hermana capellán Lorena, ¿quiere decir algo? ¿Llegaste al micrófono? Yo le digo también, no. Sí, es que nosotros oímos aquí, pero allá los hermanos no nos oyen y es importante todo lo que el pueblo de Dios, ¿verdad?, tenga que hablar. Sí, no, lo que quería decir es que la parte donde él dice que lo besó efusivamente cuando llega. Es como cuando alguien llega y tú le das muchos besitos, de la alegría que él tenía, del contentamiento. Yo he visto mucho que cuando tú perdonas, hay gente que todavía hace reproche. En este momento fue recibido sin decir nada, sin un reproche. Y muchas veces cuando perdonamos todavía estamos recordando, sí, yo te perdono aquello, yo te perdono esto, acuérdate que cuando me hiciste lo otro. Pero el momento de perdonar es un momento donde es olvidar también esas cosas, donde recibir a una persona sin decir nada, sin reproche, amándolo. Y otra cosa interesante es que cuando él le dice, yo no me lo merezco, ¿verdad? Es una manera que nosotros debemos de llegar al Señor con humildad, ¿verdad? Cuando el Señor nos recibe, ¿verdad? Porque realmente esto es un regalo inmerecido, ¿verdad? Es por gracia, ¿verdad? Y entonces esa actitud del Hijo es la actitud correcta, que viene en un arrepentimiento genuino. Fue lo que quería decir. Aleluya, sí, Señor, así mismo es. Recuerden que el perdón, el simple hecho de verbalizarlo, empieza una acción. Que uno poco a poco, cuando tú perdonas, tú lo haces por obediencia al Señor, ¿verdad? Pero tiene también un proceso donde uno tiene que sanar. Pero el simple hecho de verbalizarlo es un avance grande, ¿verdad? Porque ya estás empezando todo lo que verbalizamos, ¿verdad? ¿Verdad, hermana Noelia? Todo lo que verbalizamos es para bien o para mal. Y cuando nosotros decimos, voy a perdonar a mi hermano, y va y le dice, mira, hermano, es una decisión. Empiezas a trabajar esa decisión de perdonar. Y como dice nuestra hermana, ¿cómo es el hijo haber regresado? Y el padre haberlo aceptado sin reclamarle nada, pues ahí hay un acto de humildad de parte de los dos, del hijo en venir, ¿verdad?, arrepentido, y del padre en aceptarlo sin ningún reproche. Y le damos la gloria a Dios, ¿verdad?, porque Él poco a poco nos va enseñando a ser imitadores de Dios, ¿verdad?, imitadores de Jesús, porque nosotros eso es lo que tenemos que hacer, tratar de imitar al Señor. Y en este nuevo año, como iba diciendo, pues ponernos ese propósito, esa meta, entre todas las metas que pusimos, rebajar, engordar, porque hay muchos que van al gimnasio a engordar, y entre todas esas metas que pues ponemos, ¿verdad?, que son superficiales, vamos a ponernos la meta de donde quiera que nos paremos, hablar del Señor y hablarle de lo que es amar y conocer al Señor, porque no es solamente aceptar al Señor, eso es un acto, pero hay que enseñarle, discipularlo, estar ahí encima de la persona, no encima, ¿verdad?, que como para estudiarlo, pero sí hablarle de la palabra para que la persona pueda, ¿verdad?, poco a poco ir reconociendo al Señor, lo que es amar a Dios y servirle a Dios. Hasta aquí mi parte en la clase. Dios les bendiga, Dios les guarde, y a todos allá invitándoles, que estamos en la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Si usted a través de este estudio ha aceptado, siente en su corazón aceptar al Señor, lo puede hacer, puede escribirnos, y si tiene una iglesia cerca donde pueda congregarse, vaya y diga que, como dice nuestro pastor, vaya y diga que usted aceptó al Señor a través de un culto o un estudio en internet. Y si no tiene ninguna iglesia donde ir, pues aquí estamos para servirles. Dios les bendiga y Dios les guarde.